La obsesión alemana por la perfección artesanal los cegó ante la superioridad del coloso industrial conectado. Kummersdorf reveló la verdad brutalmente inconveniente. El inferior Sherman superaba al Panther en durabilidad y operación. El golpe de gracia era invisible. Radio SCR 1508 FM en cada Sherman, tejiendo la red de combate, y la abundancia logística de un GMC CCKAU en Stalingrado, sellando la matemática de la derrota. Esta innegable paradoja material, revelada en Kummersdorf en 1943, generó un silencio perturbador. La obsesión por la perfección artesanal alemana chocaba frontalmente con la robustez y la producción en masa del War Daddy II. Informes internos intentaron distorsionar datos, pero la matemática de la derrota ya se vislumbraba. La ceguera ideológica les impedía comprender que la superioridad americana no residía solo en la plataforma, sino en un coloso conectado. La ceguera ideológica del mando alemán era absoluta. Incapaces de concebir una superioridad no visible, blindaje, cañones, atribuían la coordinación en tiempo real de las unidades americanas a un entrenamiento sobrenatural o a una suerte inexplicable. El general Guderian, en 1944, registraba frustración con la velocidad de reacción americana, sin jamás identificar la brecha tecnológica subyacente. La Wehrmacht, obsesionada por la perfección artesanal de cada Panther, falló en ver la interconexión como la verdadera arma. La incomprensión fatal de que el coloso industrial americano producía no solo tanques, sino también abundancia logística, GMC-CCKW en Stalingrado, sellaría su destino. Su derrota era inevitable. La incomprensión fatal de la Wehrmacht se extendía al elemento más insidioso del coloso industrial americano, la radio SCR 1508 FM. Este héroe silencioso, presente en cada War Daddy II, tejía la red de combate. Permitía una coordinación en tiempo real y conciencia situacional que la doctrina alemana, con sus radios AM limitadas, jamás concibió. Era el golpe de gracia invisible, transformando cada Sherman en un nodo de un organismo táctico superior, indescifrable para la ceguera alemana. Esta colisión frontal de mundos era la verdadera matemática de la derrota. Para el Oberkommando der Wehrmacht, la idea de que el coloso industrial pudiera descartar millones de galones de combustible o quemar azúcar excedente era una herejía logística, una afrenta a su doctrina de perfección artesanal y escasez calculada. La abundancia americana, simbolizada por el GMC CCKW en Stalingrado, era una ceguera ideológica que impedía la comprensión de la superioridad de la producción en masa en otra dimensión. La doctrina alemana, forjada en la perfección artesanal y en asaltos rápidos con recursos limitados, estaba fatalmente destinada a la colisión con el coloso industrial conectado americano. La ceguera ideológica del Oberkommando der Wehrmacht les impedía asimilar que la interconexión y la producción en masa anularían cualquier superioridad táctica individual. El general Halder, en 1942, subestimó la capacidad aliada, sin prever que la matemática de la derrota sería impuesta por la superioridad abrumadora de los sistemas logísticos y de comunicación, donde cada War Daddy II era un nodo de un organismo táctico. La doctrina de la Blitzkrieg, pilar de la superioridad inicial de la Wehrmacht, revelaba sus grietas estructurales intrínsecas. En 1943 se convertía en la matemática de la derrota. Concebida para asaltos rápidos, exigía coordinación táctica y un uso eficaz del Schwerpunkt. Su comunicación, con radios Fuge 5 de alcance limitado y señales visuales, era obsoleta y deficiente. La ausencia de una red ubicua significaba que, tras la ruptura inicial, las formaciones alemanas se desintegraban. En contraste, la superioridad americana residía en la interconexión, transformando cada War Daddy II en un nodo de un organismo táctico. El fracaso no fue de coraje, sino de una infraestructura tecnológica y doctrinaria que no escalaba a la magnitud del coloso conectado, una ceguera ideológica que impedía la comprensión de la verdadera arma del enemigo.
La ceguera tecnológica alemana era una sentencia de muerte operacional. En 1943, los informes de la Wehrmacht mostraban la frustración de los comandantes por la falta de cohesión táctica. El Fu-G5, con un alcance pésimo y vulnerable, aislaba a las unidades, impidiendo reacciones en tiempo real a las maniobras. En contraste, el coloso industrial americano producía el Sherman con radio SCR 15.8 FM. Hablaba con amigos y entregaba abundancia logística, desafiando a Alemania. Un GMC CCKW en Stalingrado, demostrando abundancia donde había escasez, manifestaba la superioridad de la interconexión táctica americana. La Wehrmacht, obsesionada por panzers perfectos, ignoraba que la superioridad residía en la red de combate ubicua y en la coordinación en tiempo real, desmantelando su doctrina. La matemática de la derrota era implacable. La interconexión americana creaba nodos vitales. La fragmentación alemana, el colapso estratégico. Los alemanes despreciaban el Sherman, War Daddy II, eficaz por la cantidad, no por el diseño. Gummersdorf reveló la robustez y simplicidad del Sherman, superior al Panther en durabilidad y reparación. El golpe invisible, la radio SCR 508 FM. Creó la primera red de combate mundial con coordinación en tiempo real, única. Frente Oriental, 1944. Frustración alemana nítida. Hans von Luck veía unidades como elefantes aislados, sordos y ciegos, mientras la táctica americana operaba como organismo único vía éter al frente. La ceguera ideológica impedía a la Wehrmacht ver la interconexión como pilar de la matemática de la derrota. La ironía: Alemania luchaba por tanques, mientras un GMC CCKW, símbolo de la producción de E.U. en Stalingrado, mostraba abundancia donde había escasez. La colisión entre la doctrina de la escasez y el coloso industrial de E.U. era inevitable. La Wehrmacht, obsesionada por la perfección de sus panzers, ignoraba la matemática de la desconexión. A mediados de 1944, informes aliados de Normandía cuantificaron pérdidas desproporcionadas para unidades alemanas en áreas de alta densidad de radios americanos. La incapacidad de coordinar fuego de apoyo, reportar flancos expuestos o solicitar refuerzos resultaba en aniquilación táctica. Coroneles alemanes presenciaban la frustración al ver Shermans, inferiores, maniobrar como una falange cohesionada. El radio SCR 15.8 FM, omnipresente, tejía una red que anulaba la superioridad individual del Panther aislado. Cada encuentro era una colisión con la realidad, un débito pagado en sangre y acero por la ceguera ideológica. La ironía era profunda. Mientras Alemania soñaba con el Panther perfecto, el coloso industrial americano entregaba un sistema donde la comunicación transformaba la cantidad en superioridad cualitativa. La ceguera ideológica alemana fue brutalmente probada en campos de prisioneros. Soldados de la Wehrmacht, capturados en Túnez y Normandía, presenciaron un choque logístico profundo. Los relatos describen GMC CCKW descargando suministros que excedían lo que una división alemana consumiría en un mes, y descartando raciones y equipos. Un sargento alemán en 1943 expresó perplejidad. Ellos tiran más comida de la que tenemos en nuestras mesas por una semana. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no comprende la escasez? Esa abundancia, percibida como desperdicio, era la manifestación más visceral y humillante del coloso industrial, la prueba de una superioridad inalcanzable. La matemática de la derrota se hacía visible en montañas de suministros, no en blindaje. El GMC CCKW, símbolo de producción en masa abrumadora, entregaba la verdad. La guerra no era sobre perfección artesanal, sino sobre una logística de exceso que desmantelaba la doctrina de escasez. En el Oberkommando, la arrogancia de la perfección artesanal persistía, ignorando las evidencias. La doctrina alemana se enfocaba obsesivamente en la superioridad cualitativa de sus armas, incapaz de asimilar la revolución sistémica del coloso industrial americano.
Odell, en 1944, despreciaba la cantidad bruta aliada, sin reconocer que estaba orquestada por una red de combate ubicua y alimentada por una logística de exceso sin precedentes. La crisis no era táctica, era una colisión frontal devastadora entre una mentalidad obsoleta, forjada en la escasez y la artesanía, y la nueva realidad de la guerra industrial. La derrota no se reducía a tanques o aviones, era la incapacidad ideológica de comprender la interconexión y la abundancia como las verdaderas armas decisivas, un golpe de gracia que sellaba el destino del Reich. La obsesión alemana por la perfección artesanal de sus Panzers, en la ingeniería, el blindaje y los cañones de precisión, los cegó ante la verdadera arma americana, no la valentía individual, sino la aplastante superioridad de un sistema de combate interconectado, donde cada tanque era un nodo vital de una vasta red. Informes de Kummersdorf detallaban la robustez, simplicidad y facilidad de mantenimiento del Sherman War Daddy II, revelando una verdad inconveniente. Sin embargo, la falla alemana residía en no descifrar el elemento invisible que amplificaba exponencialmente esa plataforma. La radio SCR 508 FM, ese golpe de gracia, transformó el War Daddy II de mero vehículo blindado en un componente orgánico de una red de combate sin precedentes, un sistema nervioso táctico que permitía la coordinación en tiempo real. Esta revolución invisible, la Wehrmacht, atrapada en la doctrina de la excelencia individual, nunca la comprendió en su totalidad. En febrero de 1943, en la batalla del Paso Casarin, Túnez, los Panzers alemanes, ejemplares de la ingeniería germana, se movían con la precisión táctica de la Blitzkrieg. Sin embargo, la coordinación era un ejercicio precario de improvisación y señales visuales. La radio Fuge 5, AM, imponía limitaciones tecnológicas. Era susceptible a la estática y al ruido del campo de batalla. Artillería, ametralladoras, motores, poseía un alcance ínfimo y pocas frecuencias. La comunicación se degradaba con cada explosión, transformando voces en estática ininteligible, aislando a comandantes y formaciones cohesionadas en elefantes aislados, sordos y ciegos, como lamentaría Hans von Luck en 1944. Esta falla sistémica impedía reaccionar a amenazas inesperadas, concentrar el fuego o coordinar maniobras complejas en tiempo real. La matemática de la desconexión era implacable. La ausencia de una red ubicua significaba que, tras la ruptura del contacto visual o la pérdida de un líder, las formaciones alemanas se desintegraban en combate prolongado, perdiendo cohesión y la capacidad de aplicar su doctrina de choque y movimiento. En brutal contraste, el coloso industrial estadounidense ya había implementado una solución que parecía ciencia ficción para los ingenieros alemanes. El radio SCR 508 FM, un sistema de frecuencia modulada, era el héroe silencioso que tejía la primera red de combate del mundo. Mientras que el Fuge 5 alemán operaba con 10 vatios, el SCR 508 entregaba 25 vatios de potencia, garantizando un alcance superior y una penetración de señal inigualable en terrenos complejos, bosques densos y bajo fuego pesado. La modulación FM eliminaba la mayor parte de la interferencia estática y el ruido de los radios AM, proporcionando una claridad de voz cristalina incluso en las condiciones más caóticas. Además, la capacidad de operar en múltiples frecuencias controladas por cristal garantizaba una seguridad significativamente mayor contra la escucha enemiga y flexibilidad táctica para cambiar de canal en tiempo real, evitando la saturación. Este sistema permitía a los comandantes mantener una conciencia situacional continua, una ventaja inestimable en combate dinámico. La superioridad era sistémica y doctrinaria, no solo técnica. La doctrina estadounidense, impulsada por la producción en masa y la filosofía de suficientemente bueno, aseguraba que cada Sherman War Daddy II estuviera equipado con un radio SCR 508 FM. Así,
Todos los tanques en una formación podían comunicarse en tiempo real, creando un cerebro colectivo en el campo de batalla. El Sherman, despreciado por la Wehrmacht por su blindaje y cañón inferiores versus Panther Tiger, se transformaba vía SCR-508 en un nodo de un organismo táctico superior. La coordinación en tiempo real permitía maniobras dinámicas y complejas, flanqueos, emboscadas, concentración de fuego precisa y respuesta rápida a amenazas, algo irreplicable por los alemanes. Coroneles alemanes, frustrados, veían a los Sherman inferiores maniobrar cohesionados atribuyéndolo a un entrenamiento sobrenatural o a la suerte, sin identificar jamás la brecha tecnológica y doctrinaria subyacente. La confianza en la comunicación permitía a los comandantes estadounidenses delegar más, con órdenes recibidas y ejecutadas con claridad. La escala de esta revolución invisible era incomprensible para la mentalidad alemana, forjada en la escasez y en la perfección artesanal que priorizaba la calidad individual sobre la cantidad masificada. Mientras Alemania luchaba por equipar sus Panzers más avanzados con radios eficaces, a menudo solo el comandante del pelotón transmitía, los demás solo recibían, el coloso industrial americano producía decenas de miles de SCR-508. Esta producción en masa garantizó su omnipresencia no solo en los tanques, sino en vehículos de reconocimiento, artillería e infantería, creando una red de comunicación ininterrumpida en el campo de batalla. Esta abundancia no se limitaba a los radios, se extendía a cada aspecto de la máquina de guerra americana, desde municiones y combustible hasta piezas de repuesto y transporte. La capacidad de producir y distribuir estos sistemas en masa era un testimonio de la logística de exceso que la Wehrmacht, acostumbrada a la parsimonia y gestión meticulosa de recursos escasos, no podía concebir. La ironía. Alemania, pionera en tecnología de radio y cuna de innovaciones como el radio de cristal, estaba irremediablemente rezagada, no por falta de ingenio científico, sino por una falla fundamental en escalar la producción, estandarizar componentes e integrar la tecnología en una red de combate ubicua y robusta. La ceguera ideológica del Oberkommando de la Wehrmacht les impedía asimilar que la interconexión y la producción en masa anularían cualquier superioridad táctica individual. La idea de que el coloso industrial pudiera descartar millones de galones de combustible o quemar azúcar excedente para producir alcohol combustible era una herejía logística, una afrenta a su doctrina de perfección artesanal, escasez calculada y uso parsimonioso de recursos. La abundancia americana, simbolizada por el GMC CCKW, un camión simple, robusto y fácilmente reparable que probaba la logística de exceso donde debería haber escasez, era la manifestación más visceral y humillante del poder industrial aliado. Este camión, capaz de transportar 2,5 toneladas de carga en cualquier terreno, producido en más de 500,000 unidades, garantizaba que cada War Daddy 2 estuviera conectado, abastecido y operacional con piezas de repuesto. El GMC CCKW era la arteria que alimentaba el sistema nervioso del SCR-508 y los músculos del Sherman. La derrota se hacía visible no solo en montañas de suministros, sino en la capacidad de cada Sherman de hablar con sus amigos, coordinar movimientos y fuego, transformando la cantidad en superioridad cualitativa y la guerra en una colisión inevitable entre la doctrina de la escasez, excelencia individual y el coloso conectado, abundante e implacable. La Operación Cobra, lanzada en el verano de 1944, desnudó la ceguera ideológica de la Wehrmacht. Confiada en Panzers como Tiger y Panther y en unidades de élite, la doctrina alemana no logró ver la verdadera arma aliada, una red de combate interconectada y resiliente. En Normandía, la aniquilación alemana provino de la capacidad industrial estadounidense para tejer una red de comunicación, logística y mando. Cada Sherman, War Daddy 2, se convirtió en un nodo vital de esa red. La radio SCR 508 FM
invisible a la interceptación enemiga, transformó el campo de batalla en un sistema nervioso en tiempo real, orquestando la derrota alemana con precisión y velocidad. En julio de 1944 en Normandía, la Wehrmacht atrincherada confiaba en sus Panther y Tiger. Su doctrina se centraba en la excelencia de unidades de choque y defensa estática, priorizando la calidad individual sobre la cantidad. Sin embargo, su talón de Aquiles fue la deficiencia crónica en comunicación. La radio Fuge 5, AM alemana, tenía alcance limitado. Era susceptible a interferencias y fácilmente interceptable. Esto aislaba formaciones, haciendo la coordinación peligrosa y dependiente de mensajeros. Informes alemanes lamentaban la fragmentación del mando. Sin comunicación fiable, la Blitzkrieg, basada en velocidad y coordinación, se volvía obsoleta contra un enemigo conectado. Lanzada el 25 de julio, la Operación Cobra demostró la superioridad sistémica estadounidense. Precedida por una alfombra de bombas de 4.000 toneladas, las divisiones estadounidenses avanzaron. Cada Sherman, con SCR-508 FM, mantenía contacto constante, permitiendo una coordinación sobrenatural. El FM eliminaba ruido e interferencias, garantizando una comunicación cristalina entre tanques, infantería, artillería y mando. Esto permitió explotar brechas, coordinar fuego y solicitar apoyo aéreo con precisión quirúrgica. El Sherman, antes despreciado, se convirtió en un componente vital e interconectado, un node in history's first battlefield network, desorganizando las defensas alemanas. Ante esta avalancha coordinada, la Wehrmacht reaccionó con desesperación e incomprensión. Oficiales como Oberst Hans von Luck observaron la fluidez estadounidense con perplejidad. Él notó: parecían saber dónde estábamos, atribuyendo la ventaja a inteligencia superior o entrenamiento de élite. La verdad era, la inteligencia superior era el SCR-508 FM, proporcionando conciencia situacional en tiempo real, y el entrenamiento de élite era la doctrina de combate en red, con sinergia entre unidades. La aniquilación táctica fue brutal. Divisiones alemanas fueron cercadas y destruidas, incapaces de reaccionar. Las líneas de suministro fueron cortadas, las contraofensivas aplastadas y la moral se desplomó. El 7º ejército alemán fue desmantelado, con miles de prisioneros y cientos de vehículos perdidos, abriendo camino para la bolsa de Falaise y sellando el destino alemán en Normandía. Esta aniquilación sistémica no habría sido posible sin el coloso industrial estadounidense y su logística de exceso. La velocidad de la Operación Cobra exigió un flujo ininterrumpido de suministros a una escala inconcebible para la Wehrmacht. El GMC-CCKW, el Deuce and a Half, fue el héroe logístico alimentando el sistema. Se produjeron más de 500.000 unidades, garantizando un suministro continuo. Convoyes interminables de trucks aseguraban el ímpetu de la ofensiva. Mientras los Panzers se detenían por falta de combustible o piezas, el War Daddy II avanzaba, conectado y abastecido por una logística inagotable. Era la prueba de que la guerra moderna era tanto una batalla de fábricas y carreteras como de tanques y soldados. La Operación Cobra fue una derrota estratégica para la Wehrmacht, exponiendo fallas doctrinarias y de recursos. El kill ratio era abrumadoramente favorable a los estadounidenses. La sustitución de pérdidas era ilimitada para los aliados. Para los alemanes, cada pérdida era irrecuperable. La velocidad estadounidense era insuperable por la perfección artesanal alemana que priorizaba la calidad individual sobre la resiliencia y la reposición masiva. El mariscal Model admitió la superioridad material y la coordinación del enemigo. La ironía: Alemania, inventora de la Blitzkrieg, fue destruida por una versión mejorada y masificada de ella, impulsada por la comunicación y la industria estadounidenses. La colisión entre la doctrina alemana, escasez, excelencia individual, defensa estática, y el coloso estadounidense, conectado, abundante, ofensivo, culminó en la aniquilación en Normandía. La lección era clara.
La conexión vence a la plataforma individual, y la fábrica, con su capacidad de producción en masa y logística decisiva, vence el campo de batalla, redefiniendo para siempre los parámetros de la guerra moderna. A pesar de la aniquilación en Normandía y la subsiguiente desesperación en las Ardenas, la Wehrmacht, obstinada en su doctrina de excelencia individual y en la creencia de la Blitzkrieg, persistía en no comprender la verdadera arma americana: la superioridad de una red de combate interconectada y una logística de abundancia sin precedentes. Los diarios de oficiales alemanes en las Ardenas, Dick 1944, confirmarían el colapso operacional en Stavelot y el Bulge, una consecuencia directa de la ceguera ideológica ante la fuerza aliada. El radio SCR 508 FM y la omnipresencia logística del coloso industrial, simbolizada por el camión GMC CCKW, representaban los golpes de gracia que la mentalidad de la perfección artesanal jamás absorbería. En diciembre de 1944, en las Ardenas, la ofensiva sorpresa alemana, la Wacht am Rhein, buscaba repetir el éxito de la Blitzkrieg de 1940, cortando las líneas aliadas y capturando Antwerpia. Sin embargo, la doctrina de choque y movimiento dependía de una comunicación fluida, algo que el radio Fuge 5 AM alemán no ofrecía. Informes de la primera hora SS Panzer Division en Stavelot describen un caos comunicacional. Obersturmbannführer Joachim Peiper, líder del Kampfgruppe Peiper, lamentó en su diario la incapacidad de coordinar el avance de las columnas debido a la estática incesante y al alcance deficiente de sus radios. Las explosiones transformaban las frecuencias en ruido ininteligible, aislando unidades. Sin una red cohesionada, la velocidad de la ofensiva se convertía en vulnerabilidad, exponiendo flancos y creando trampas mortales. Por el lado americano, el radio SCR 508 FM, en cada Sherman y vehículo de comando, tejía una red de comunicación resiliente y clara. En Stavelot, cuando las unidades de Peiper intentaron flanquear las defensas americanas, la coordinación en tiempo real por FM permitió que pequeñas unidades de infantería y tanques se reagruparan, solicitaran apoyo de artillería y dirigieran ataques aéreos con una precisión que parecía sobrenatural para los alemanes. El general Hasso von Manteuffel se frustró. El enemigo parecía siempre saber dónde estábamos, atribuyéndolo a una inteligencia superior. Esa inteligencia era la red de combate, transformando cada tanque en sensor y actuador, adaptándose a cada movimiento alemán con una velocidad y cohesión inalcanzables para la Wehrmacht fragmentada. El fallo en la comunicación era síntoma de un fallo logístico más profundo. La Blitzkrieg alemana en las Ardenas dependía de la captura de depósitos de combustible aliados, revelando una escasez crónica. Diarios de conductores de Panzer en diciembre de 1944 muestran Panzers Tiger y Panther parados por falta de combustible, abandonados o capturados. La perfección artesanal de estos vehículos era inútil sin logística. Mientras Alemania luchaba por mantener pocos tanques, el coloso industrial americano, con su filosofía de exceso, garantizaba Shermans abastecidos, con piezas y combustible continuo vía convoyes de GMC CCKW. Estos Deuce and a Half, producidos en masa, eran la manifestación de la abundancia que la Wehrmacht jamás igualaría. La ceguera ideológica del Oberkommando impedía la asimilación de la superioridad logística y de comunicación americana. Ellos veían la guerra como duelos tácticos, donde la calidad individual alemana debía prevalecer. Sin embargo, las Ardenas probaron que la guerra moderna era una colisión entre perfección artesanal y matemática de la producción. La capacidad americana de equipar unidades con radios FM, mantener suministros e integrar todo en una red cohesiva anuló la superioridad táctica individual alemana. La desesperación de Peiper y Manteuffel era el reconocimiento de que luchaban contra un enemigo en una dimensión de conectividad y abundancia que desafiaba su comprensión militar. Alemania, obsesionada con construir pocos tigres perfectos,
fue devorada por un enjambre de war daddies conectados, alimentados por un coloso industrial implacable. La obsesión alemana por la perfección artesanal de panzers complejos, difíciles de fabricar y mantener, contrastaba con la filosofía americana de producción en masa, de equipos robustos, simples de operar y reparar. Esta dicotomía era evidente en el GMC-CCKW, el icónico Deuce and a Half, espina dorsal logística aliada. Mientras la Wehrmacht dependía de vehículos capturados y 2,7 millones de caballos para transporte en 1944, una regresión tecnológica que desafiaba la Blitzkrieg, el coloso industrial americano producía el GMC-CCKW a una escala incomprensible. Más de 500.000 unidades fueron fabricadas, cada una transportando 2,5 toneladas en cualquier terreno, desde Normandía hasta las carreteras embarradas de las Ardenas. La abundancia logística era una herejía para la mentalidad alemana, forjada en la escasez y la gestión parsimoniosa de recursos. Para la Wehrmacht, cada gota de combustible y pieza de repuesto era un artículo precioso, meticulosamente contabilizado. La idea de que el enemigo operara con un exceso colosal, descartando millones de galones de combustible o quemando azúcar para obtener alcohol, documentado en informes alemanes sobre operaciones aliadas en Francia, era una afrenta a su doctrina de guerra. Era la manifestación de un poder industrial que desafiaba la realidad alemana, donde la falta de combustible frecuentemente paralizaba divisiones de panzers, transformando a los Tigres y Panthers en monumentos inertes a la perfección inútil. El GMC-CCKW no era solo un camión, era el símbolo tangible de la matemática de la producción americana, el héroe silencioso que garantizaba la omnipresencia de la radio SCR 508 FM y la operatividad del Sherman War Daddy II. Era la arteria que alimentaba el sistema nervioso táctico, entregando munición, combustible, piezas y suministros vitales a cada nodo de la red de combate. En diciembre de 1944, en las Ardenas, mientras las unidades de Peiper sufrían parálisis logística, el GMC-CCKW mantenía las líneas de suministro aliadas fluidas, garantizando una respuesta americana rápida y contundente. El choque psicológico de esta abundancia era contundente para los prisioneros de guerra alemanes. Testimonios de POWs revelan perplejidad ante la vasta cantidad de suministros americanos, la calidad de la ración K, la disponibilidad de cigarrillos e incluso Coca-Cola. Para soldados que vivían de raciones mínimas y enfrentaban la amenaza del hambre y la escasez, la opulencia americana parecía venir de otro planeta. El general Alfred Jodl, en interrogatorios de posguerra, admitiría que la capacidad industrial y logística de los Estados Unidos era un factor que subestimamos catastróficamente, reconociendo que la guerra se convirtió en una colisión frontal entre dos filosofías de producción irreconciliables. La ironía era clara. Alemania, que revolucionó la guerra con la Blitzkrieg, velocidad y coordinación, fue paralizada por su incapacidad logística. Su sistema de transporte, dependiente de ferrocarriles vulnerables y tracción animal, no seguía el ritmo de la guerra moderna. En contraste, el GMC-CCKW, un vehículo simple y fiable, transformó la logística en un arma estratégica, permitiendo al coloso industrial americano proyectar su poder a una escala sin precedentes. La imagen del GMC-CCKW, robusto e inagotable, simbólicamente parado en el corazón de Stalingrado, entregando suministros donde la Wehrmacht solo encontró el vacío de la escasez y el frío de la derrota, encapsulaba la brutal verdad. La matemática de la abundancia venció a la perfección artesanal. La fábrica, con su capacidad de producción en masa y logística implacable, venció en el campo de batalla. La verdadera extensión de la ceguera ideológica alemana se reveló en los campos de prisioneros, donde la abundancia americana era una avalancha de bienes de consumo que desmantelaba la mentalidad de guerra del Reich. El enfrentamiento con el muro de Coca-Cola fue un golpe tan contundente como cualquier bombardeo. Relatos de prisioneros son unánimes.
La visión de pilas de cajas de Coca-Cola, cigarrillos y chocolate, en cantidades que desafiaban la lógica de guerra, causaba un choque cultural e ideológico. Un sargento de la 116 Panzer Division testificó: «Tenían más refrescos que nosotros agua potable. ¿Cómo podíamos luchar contra un país que podía permitirse el lujo de despilfarrar tanto?». Esta verdad brutalmente inconveniente corroía la moral. La Coca-Cola para EE.U. no era un lujo, sino un componente estratégico de la moral de las tropas, una extensión de la matemática de la producción. En 1943, Eisenhower decretó que cada soldado americano debía tener acceso a Coca-Cola a 5 centavos. Para cumplirlo, 10 fábricas embotelladoras fueron enviadas al extranjero, distribuidas por GMC-CCKW. Esta capacidad de proyectar abundancia de bienes de consumo, incluso en combate, era la prueba más palpable de la superioridad industrial y logística. Esta ceguera ideológica impedía a los alemanes ver la Coca-Cola como un símbolo de la capacidad productiva. Mientras la doctrina alemana se enfocaba en la perfección artesanal de un Tiger, EE.U. producía miles de Shermans, radios y millones de botellas de Coca-Cola, cada una un golpe contra la moral enemiga. El muro de Coca-Cola era la manifestación más dulce y amarga de la matemática de la derrota para la Wehrmacht. La consecuencia inmediata de esta revelación fue el colapso de la narrativa alemana de guerra total. Diarios de oficiales reflejan la desilusión. Nos superan en todo. ¿Cómo vencer cuando ellos lo tienen todo y nosotros nada? Esta percepción de desequilibrio total minaba la voluntad de luchar. El muro de Coca-Cola era estratégico en la guerra psicológica, testimonio de la abrumadora superioridad. Cada sorbo de refresco, cada cigarrillo americano, corroía la mentalidad alemana. La imagen del GMC-CCKW, robusto e inagotable, entregando Coca-Cola en campos de prisioneros, encapsulaba la verdad brutal. La matemática de la abundancia venció la perfección artesanal. La fábrica, con producción en masa y logística incansable, venció el campo de batalla, no solo con tanques, sino con la simple realidad de un refresco. En los interrogatorios de posguerra, el general Alfred Jodl, defensor de la perfección artesanal, confrontó la verdad. La superioridad material y logística de los aliados, orquestada por la red del SCR 508 FM, fue decisiva. La guerra para él se convirtió en una colisión entre la doctrina de la escasez y el coloso industrial, sellando la matemática de la derrota. La arrogancia inicial de la Wehrmacht cedió a la resignación ante un enemigo de abundancia e interconexión. Esta ceguera ideológica chocó con la realidad de la producción. Entre 1942 y 1945, el coloso industrial americano vertió 49.000 tanques Sherman, 250.000 radios SCR 508 FM y 800.000 camiones GMC CCKW. Para la Wehrmacht, que luchaba con la escasez, esta escala era incomprensible. La proporción de 4:1 en capacidad industrial no era solo cantidad, era la matemática de la derrota en acción, transformando cada unidad aliada en un nodo de una red de combate inquebrantable. La aniquilación en Stavelot y en Normandía forzó una reevaluación brutal. La OTAN vio que la perfección artesanal sucumbió al coloso industrial. La lección era clara: la conexión vence a la plataforma. La abundancia logística, simbolizada por un camión GMC CCKW en Stalingrado, donde la escasez era la regla, redefinió la estrategia. La coordinación en tiempo real, impulsada por el SCR 508 FM, se convirtió en el pilar de la nueva guerra, tejiendo la red de la derrota y la comunicación táctica moderna. La Wehrmacht, adoctrinada en la escasez, jamás previó la colisión con la abundancia logística americana. En los campos de prisioneros, la confrontación diaria con raciones K, cigarrillos y Coca-Cola, entregados por GMC-CCKW, desmanteló la creencia alemana en la guerra total. Esta superioridad material, incomprensible para el Reich, corroía la moral y la ideología de escasez,
revelando la matemática de la derrota. La Segunda Guerra Mundial fue una colisión de sistemas. La Wehrmacht, consumida por la perfección artesanal, sucumbió a la abrumadora matemática de la abundancia. La logística simbolizada por el GMC CCKW era la verdadera estrategia. La interconexión, impulsada por el coloso industrial, transformó la fábrica en el campo de batalla decisivo, sellando la ceguera ideológica alemana.